Marri Marri Pupeñi Pulamuen, el día de hoy, 4 de marzo del año 2023. La comunidad Huanco ya ubicada en Los Mapu, Botorgue, con el apoyo de otras comunidades del territorio, da inicio al proceso de recuperación territorial de los predios aledaños a nuestras comunidades, las cuales de manera ancestral pertenecen al pueblo mapuche. El avance inmobiliario, la instalación de plantas de agua servida ha causado contaminación del agua, instalación de microbasurales y muchas otras afectaciones culturales. Por este motivo, hoy se da este paso para reiniciar nuestro pueblo y cultura, evitar futuras afectaciones a producciones, hortalizas, frutícolas y pequeños ganaderos. Hacemos hincapié a una movilización pacífica y así los manifestamos a Carabineros, la que se presentó en el lugar tomando nota de esto, esperando a que los propietarios y los predios puedan hacer a conversar en establecer una mesa de diálogo con las comunidades y autoridades respectivas. Invitamos a los peñis y a las comunidades del LOF a ser parte de este proceso y además agradecemos profundamente a todos quienes nos han brindado su apoyo y se hicieron presentes en este primer acto de reivindicación. Muchas gracias. Mari Peña, también, bueno, hoy día nos hemos hecho presente aquí, en este trabún, ¿no es cierto?, en este lugar aquí, en apoyo a nuestra comunidad vecina, que es la comunidad Huanco Llenao. Nosotros representamos a la comunidad Huancayupán, en los Trañitraños. Bueno, es un paso muy importante, porque hoy día han iniciado nuestros vecinos, nuestros peños, iniciar este proceso de recuperación de un terreno que ancestralmente les correspondía, ¿no? Y como vemos que está la amenaza, ¿no es cierto?, de las inmobiliarias ahí, es una forma también de poder detener. Creo que es malísimo para nosotros como comunidad que la inmobiliaria, ¿no es cierto?, estén haciendo uso de estos terrenos, que son terrenos agrícolas, son terrenos productivos, y también hay creo que una irresponsabilidad del Estado en este caso, que permite este tipo de situaciones, ¿ya? Que las constructoras, ¿no es cierto?, avasallen con los terrenos productivos, ¿no? Y sin embargo las comunidades nos estamos quedando con terrenos desérticos, donde no hay riego, ¿cierto?, y sin también el apoyo desde el Estado.